Al aire. Bien, buenas tardes, saludarles a todas y todos que están en este último espacio del ciclo dedicado al pensamiento de Mariátegui. Y bueno, mi nombre es Claudio Rodríguez, soy secretario ejecutivo del Instituto de Ciencia Alejandro Lipschutz, ICAL, y en nombre del ICAL quería, junto con saludarles, tener un minuto antes de que inicie, entendiendo que es la última jornada de hoy, para agradecer eh, el trabajo, la participación de CEPIB, con quienes venimos trabajando y coordinando ya desde hace bastante tiempo distintos ciclos, incluso antiguamente, hasta algunas publicaciones, en el caso de que se hizo con el pensamiento de Gramsci hace algunos años atrás, con el profesor Osvaldo Fernández, agradecer esa coordinación y también el poder trabajar de forma conjunta para relevar el pensamiento de distintos intelectuales y actores latinoamericanos y iberoamericanos tan importantes dentro del pensamiento y el desarrollo de nuestra cultura social, política, y que además no siempre hay espacio en los espacios formales educativos como para profundizar en su análisis. Y desde ese punto de vista contribuye mucho al desarrollo del pensamiento crítico también en la región y en nuestro país en particular. Entonces agradecer al Centro de Estudio del Pensamiento Iberoamericano, CEPIB, de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Paraíso, al profesor Osvaldo Fernández, como señalaba, y a quienes también han trabajado durante toda esta etapa, como Gonzalo Osandón, Patricio Gutiérrez, Gonzalo Jara, Claudio Berríos. Agradecer su participación y ciertamente que vamos a mantenernos coordinando para poder ver otros pensadores, otros intelectuales con los cuales podamos hacer algunos ciclos que siempre nutran el desarrollo de la reflexión crítica en nuestro país y en la región, aprovechando que ahora a través de Zoom se llega a distintos lados, ciertamente. Sin más que eso, espero que podamos seguir coordinados. Les dejo en esta última jornada de trabajo y agradecer a todas y todos también quienes participan desde sus espacios y en sus espacios, ya sea domésticos o laborales, a través de la plataforma en este sentido. Así que seguimos coordinados, buen cierre y nos estamos viendo en otras instancias seguramente durante el transcurso del año. Muchas gracias y yo le doy la palabra a Gonzalo Osandón, que va a continuar que va a conducir esta última jornada. Gonzalo. Muchas gracias, Claudio, por tus palabras. Muy buenas tardes a todos. Queremos invitarlos cordialmente en esta última sesión de este seminario que ha llevado por título Los inicios de un marxismo latinoamericano, el itinerario de José Carlos Mariátegui. Agradecer al Instituto de Ciencia Alejandro Lipschutz por esta disposición, por la posibilidad, por brindarnos este espacio de debate, de diálogo con respecto a tan importante pensador marxista. En esta ocasión, el día de hoy, Gonzalo Jara nos va a presentar la siguiente exposición que lleva por título El mito político en José Carlos Mariátegui, la herejía del marxismo. Sin más, los dejo con Gonzalo para que iniciemos la sesión del día de hoy. Adelante, Gonzalo. Hola, buenas tardes a todos. Como primero, bueno, agradecer a Claudio, las palabras de Claudio y la presentación de Gonzalo, y teniendo en cuenta que esta es la última sesión, a mí me toca hablar sobre una de las partes que se podría decir dentro de la filosofía más importante o más interesante de José Carlos Mariátegui, para mí, por lo menos, que es la concepción del mito, que a veces pareciera muy oscura, porque cuando lee a Mariátegui muchas veces se encuentra con la palabra el mito, la construcción del mito, su relación con Sorel, sus palabras sobre Bergson, y es lo que voy a tratar de aclarar en esta jornada. Voy a tratar de aclarar
¿Qué es esto del mito? ¿Qué relación tiene esto con Sorel y qué relación tiene esto con Henry Bergson? Así que para eso voy a comenzar compartiendo pantalla. ¿Se ve ahí, no es cierto? ¿Se ve? Sí, se ve, se ve. Ya. La ponencia se titula El mito político en José Carlos Mariátegui, la herejía del marxismo, un mito político para Latinoamérica. ¿Por qué le puse la herejía del marxismo? Porque ya la palabra mito dentro del marxismo, en los años 20, ya era algo que era ajeno al mismo. Imaginemos que en ese momento hablar de mito era igualarlo a religión, era, igualarlo a mística, a un pensamiento arcaico, y por el contrario aparece aquí en Mariátegui. Entonces lo que yo voy a tratar de hacer es explicar cómo nace este pensamiento, esta idea de mito, y el mito en política. Y para ello tenemos que reunir hacia dos autores. Uno, el que tiene el sombrero, es Henry Bergson, y el otro, el que parece vikingo, es George Sorel. Estos dos autores son muy interesantes. El primero, Bergson, él escribió 3 libros que son de sumo interés para la filosofía. El primero es Ensayo sobre los datos inmediatos de la conciencia, es su tesis doctoral, en donde plantea la duración. El otro es Materia de Memoria, y el otro es La evolución creadora, que es un texto que marcó mucho en los años 20 y que el mismo Mariátegui dice que tiene una importancia mucho más grande que el imperio austrohúngaro. De alguna forma, para Mariátegui, Bergson es un nuevo Hegel. Hegel fue en el siglo XIX, Bergson es el Hegel del siglo XX. A través de Bergson se desarrolla la filosofía del siglo XX y especialmente la política, creando discípulos tanto de derecha como de izquierda, al igual como lo hizo Hegel. Y uno de estos discípulos de izquierda fue George Sorel, el que escribió uno de sus más famosos textos que ustedes deben haber escuchado alguna vez, que se llama Reflexiones sobre la violencia, que eso se junta con otros 2 textos, que es La descomposición del marxismo y La ilusión del progreso. Pero nos vamos a centrar netamente en el texto donde se refiere al mito, en Reflexiones sobre la violencia, bueno, y un poco en La ilusión del progreso. Bueno, como primero, tenemos que ver qué relación tenía Sorel con Bergson. Fue profesor de Sorel en el Collège de France. Muchos dicen que ellos no se conocieron, pero verdaderamente sí se conocieron directamente, hasta se cartearon. Y una prueba de ello es esta carta que yo les presento acá, donde Bergson le dice que él logró entender su filosofía y llevarla a ámbitos que él nunca había conocido, que era el ámbito del sindicalismo y el ámbito de lo político. Escribe Bergson: habéis logrado, me parece, hacer comprender los diversos aspectos de esta fisionomía compleja y original, ligarla unos con otros y explicarlos unos por otros. Habéis bien mostrado con especialidad cómo esas concepciones filosóficas pueden asimilarse con las mías, en cierto modo, aun cuando yo no haya abordado el tema social, ni me haya dirigido rumbo al sindicalismo. A lo que se está refiriendo aquí Bergson es al marxismo, es cómo une su filosofía al marxismo. Entonces, ¿qué es lo que toma George Sorel de Bergson? Estas son palabras, las palabras que yo voy a empezar a mostrar son conceptos que de alguna forma se van a manifestar constantemente en los textos de Sorel, pero también en los textos de Mariátegui. Muchas veces cuando uno es primerizo en Mariátegui lee estos conceptos y no sabe a lo que se está refiriendo, porque Mariátegui en su antiacademicismo no tendía a citar, como lo hacían muchos autores en la época igual. Entonces, yo los voy a aclarar acá cuáles son los conceptos bersonianos que usa tanto Sorel como que luego se traspasan a Mariátegui. El primero es el concepto del tiempo en duración. ¿Qué es lo que la duración? El tiempo en duración nosotros lo tenemos que ver como el momento presente. O sea, que no existe un futuro. El futuro es una abstracción, por lo tanto es irreconocible. El pasado solamente es memoria, es lo que tenemos, son las imágenes que nosotros guardamos en nuestra memoria. Y la duración es el tiempo presente. O sea, el tiempo real es un constante. No es un devenir hacia algo más allá, sino que es una constancia que deviene en sí misma. ¿Ya? Eso es lo que dura. Para Bergson el tiempo es eso, y ese es el tiempo real. El tiempo que no es el de la duración, el del presente, el que piensa en el pasado, o sea, en el pasado y en el futuro como realidades, son netamente parte de la ciencia, ¿ya? Y del racionalismo. Pero para nosotros conocer este tiempo en duración, necesitamos de la intuición,
concepto bien importante tanto en Bergson, o sea, tanto en Sorel como en Mariátegui. ¿Qué es lo que intuye? La intuición nos permite conocer el tiempo en duración. Si nosotros no pudiéramos intuir, no conoceríamos el presente, sino que nos quedaríamos pegados en las abstracciones. ¿Cómo nosotros intuimos? ¿Qué nos ayuda a intuir? Son nuestra memoria, nuestras imágenes que se están integradas en nuestra memoria y que estas imágenes pueden ser de características colectivas, no solamente individuales. Cuando se manifiestan estas imágenes, que se nos presentan a nosotros, nosotros logramos la intuición y en ese momento escapamos de la razón. O sea, tenemos la duración, que es un tiempo, que es una totalidad, y para sentir este tiempo tenemos que salir de la razón y empezar a pensar intuitivamente, o sea, a través de imágenes. Entonces, ¿qué rol cumpliría la inteligencia entre la duración y la intuición? La inteligencia, lo único que provoca, según Bergson, es la inmovilidad. O sea, cuando nosotros llegamos a una reflexión racionalista, lo que hacemos es volvernos inmóviles, nos quedamos centrados en una categoría. Empezamos a pensar el mundo como categoría, no como una totalidad. ¿Ya? Entonces, dice Bergson, nuestra inteligencia se desvía de la movilidad misma, porque no tiene interés en preocuparse de ella. Si estuviera preocupada de la teoría pura, se instalaría en el movimiento, pues el movimiento es sin duda la realidad misma, y la inmovilidad nunca es más que aparente y relativa. O sea, cuando nosotros vemos la inteligencia, ¿qué hacemos? Vemos el mundo de manera abstracta, no de manera concreta, y no logramos ver la movilidad que se da en el tiempo que dura, en el tiempo que es constante. Por lo tanto, cuando nosotros conocemos este principio de la duración, de la intuición, y sacamos la inteligencia, logramos llegar a un yo profundo. El yo profundo es lo contrario al yo superficial. El yo superficial sería el yo matemático, el yo geómetra, que hace cartografías del mundo. Por el contrario, el yo profundo, ¿qué es lo que ve? Ve su totalidad y logra crear en el mundo. No se queda quieto, sino que por el contrario logra la movilidad y la creación. ¿Ya? Ese es el yo profundo, del cual también habla Sorel y Mariátegui. Y esto llevaría a que nosotros reconoceríamos, según Bergson, un impulso que se llama el impulso vital o el elan vital, que es algo que se encuentra tanto en la naturaleza como en la vida social. ¿En qué consiste este impulso? Cito a Bergson. Consistirá, pues, en desenredar un cierto número de direcciones divergentes, en apariencia, la importancia de lo que ha pasado sobre cada una de ellas. En una palabra, en determinada la naturaleza de las tendencias disociadas, y en hacer la dosificación, cambiando entonces esas tendencias entre sí, en una imitación del indivisible principio motor del cual procedía el impulso. Es decir, que veremos la evolución algo completamente distinto a una serie de adaptaciones a las circunstancias, como lo pretendía el mecanismo, y también algo completamente distinto a la realización de un plan de conjunto, como lo quería la doctrina de la finalidad. O sea, lo que nos está diciendo Bergson, que cuando nosotros comprendemos estos movimientos del elan vital, vemos el mundo mucho más complejo. No es lineal, sino que son distintas direcciones las que se lanzan. Por ejemplo, en lo social, él lo plantea como dos tendencias que se encuentran en pugna. Las podíamos relacionar, como la relaciona sobre él, sería la burguesía y el proletariado. La burguesía ya está perdiendo su fuerza como tendencia, por lo tanto aparece el proletariado que empieza a surgir como él, como una nueva tendencia, pero ella toma direcciones divergentes, distintas, espontáneas de alguna manera, y que no pueden ser determinadas ni siquiera pensadas para dónde se dirigen. O sea, la vida no es categorizable nuevamente, no puede ser abstraída. Eso es lo que nos está planteando. Para nosotros poder comprender esto necesitamos algo que es súper esencial tanto para Mariátegui y Sorel, que es la religión. La religión, ¿qué es lo que hace? Es una herramienta arcaica que nos hace luchar contra el utilitarismo y el egoísmo. Y de alguna manera ella eclipsa a la razón. La deja eclipsar. No es que se elimine la razón, porque la razón para Bergson es muy importante para poder crear y progresar. Pero hay un momento en que hay que eclipsarla y la religión no sirve para eso. Y en eso está la fe y la creencia, conceptos que Mariátegui y Sorel van a usar constantemente.
La fe, pero no es la fe en creer lo que no vemos, sino que en crear lo que no vemos. Es una fe creativa. La religión de alguna manera eclipsa la razón para poder crear. Entonces, estos conceptos lo que estarían postulando es que nosotros podemos construir el mundo, poder alejarnos de la abstracción y poder construirlo nuevamente. Eso de manera resumiendo. Entonces, todos estos conceptos se integran en el mito de George Sorel. Para George Sorel, el mito político sería el siguiente. Se ha hallado una nueva analogía entre la religión y el socialismo revolucionario, cuyo objeto es el aprendizaje, la preparación y la inclusión, la reconstrucción del individuo con mira a una obra gigantesca. Pero las enseñanzas de Bergson nos han hecho ver que la religión no es lo único que ocupa la región de la conciencia profunda, o sea, el yo profundo. Los mitos revolucionarios tienen allí su asiento con idéntico derecho. ¿Qué es lo que hace Sorel? El concepto de religión de Bergson lo cambia por el concepto de mito. Desde ahora lo que está diciendo que el espíritu religioso que estaba hablando Bergson se traspasa al mito político. ¿Y cómo se manifiestan estos mitos políticos? Cito a Sorel. Los hombres que toman parte en los grandes movimientos sociales imaginan su acción inmediata en forma de batalla que conducen al triunfo de su causa. Propongo denominar mitos a esas construcciones, cuyo conocimiento es de tanta importancia para el historiador. La huelga general de los sindicalistas y la revolución catastrófica de Marx son mitos. Esos grandes momentos de la historia que se manifiestan en los textos o en las leyendas, para Sorel son importantísimos porque eso lo que provocan es movilización en las masas. Que la gente tenga un objetivo. Ese objetivo no es estático. Por eso aquí Sorel plantea dos. Por ejemplo, la huelga general sindicalista y la revolución catastrófica de Marx. Eso no quiere decir que la huelga general siempre va a ser una imagen. Va a ir mutando. Va a depender de los tiempos. Entonces, para resumir, para Sorel los mitos son imágenes movilizadoras. O sea, estas imágenes movilizan a las masas a una causa común. Estas imágenes son netamente intuitivas y se relacionan con la memoria de una colectividad. Son movilizadas por el elan vital, por este impulso vital que habíamos hablado anteriormente. Hay fuerzas en ascenso y descenso en la naturaleza biológica y social. El mito no busca el futuro, ni tampoco restablecer el pasado, sino que solamente movilizar hacia lo indeterminado del presente. Esto es bien importante, porque el mito que busca el futuro sería utópico, y Sorel está en contra de la utopía, al igual que Mariátegui. Ni tampoco restablece el pasado, porque los mitos que quieren restablecer el pasado son los mitos reaccionarios, ¿ya? Como la vida bella, volver a lo que teníamos antes. Sorel está diciendo, esos mitos no me sirven, sino que lo que me sirve son los que logran movilidad en un presente, en la duración. Entonces, Sorel saca tres mitos, tres imágenes movilizadoras: la catástrofe del capitalismo, la lucha de clases y la huelga general proletaria. Estas tres imágenes son las que va a manifestar Sorel y va a decir que son las que van a movilizar a las masas en un movimiento presente, sin la necesidad de pensar en la construcción de futuro y sin caer en el volver al pasado, ¿ya? Sino que en estructurar un momento creativo en un presente donde en ese momento no habría ni causa ni efecto. Entonces, ahora, después de haber visto ya la influencia de Bergson en Sorel y cómo Sorel las toma, tenemos que ir al mito en José Carlos Mariátegui. Mariátegui también utiliza imágenes movilizadoras, y utiliza tres. La primera es la imagen de la lucha final, la segunda, la revolución socialista, y la de la comunidad incaica. Mariátegui y Sorel, primero hablar un poco de qué relación tenían ellos. En una autobiografía que se hace Mariátegui, dice lo siguiente: los 7 ensayos no son sino la aplicación de un método marxista para los ortodoxos del marxismo, insuficientemente rígido en cuanto reconoce singular importancia al aporte soreliano, pero que en conceptos del autor, o sea Mariátegui, corresponde al verdadero moderno marxismo, que no puede dejar de basarse en ninguna de las grandes adquisiciones del 900, en filosofía y psicología, etc. Mariátegui, al hablar de la filosofía del 900, se está refiriendo netamente de Bergson.
porque Berzón era, recuerden, el Hegel de esa época. Pero cuando no nos quedemos aquí, que Mariátegui solamente encontraba que Sorel había creado la nueva escuela del marxismo, como lo dice también en el mensaje al Congreso Obrero, porque después ve esa misma imagen soreliana en Lenin, en el mismo mensaje al Congreso Obrero. Aquí lo dice y lo recalca, pero también él tiene un apego como un nuevo marxismo, ven en Lenin también un nuevo marxismo, igual como lo ve con Sorel. Cito a Mariátegui con relación a lo mismo. El pensamiento racionalista del siglo XIX pretendía resolver la religión en la filosofía. Más realista el pragmatismo. Sorel fácilmente puede haber sido llamado un pragmatista en 1908. Ha sabido reconocer el sentimiento religioso, el lugar del cual la filosofía ochocentista se imaginaba vanidosamente desalojarlo. Y como lo enunciaba Sorel, la experiencia histórica de los últimos lustros ha comprobado que los actuales mitos revolucionarios o sociales pueden ocupar la conciencia profunda, el yo profundo, de los hombres con la misma plenitud que los antiguos mitos religiosos. Entonces, lo que estoy mostrando con esta cita es que Mariátegui de alguna forma va a adquirir estos mitos revolucionarios. Él los va a utilizar. Él tiene conciencia que hay que llegar a la conciencia profunda para poder movilizar a las masas. Y a la vez también tener un grado de pragmatismo. Cuando se habla de pragmatismo, se está hablando de una relatividad en la forma de creación. ¿Ya? Entonces, sigamos acá. El mito de Sorel es una de las herejías que mantendrá vivo el dogma. Aquí está, sino como nosotros habíamos dicho, el mito soreliano, el mito de Mariátegui, la herejía del marxismo. Es netamente hereje construir una concepción de mito dentro de la política marxista en esa época. Que bueno, que después pasó lo mismo hasta los años 50 con el asalto a la razón de John Lukács, donde destruye toda construcción irracionalista dentro del pensamiento de izquierda y de derecha. Pero bueno, en este tiempo todavía estaba en boga tratar de desarmar el dogma del marxismo. Y Mariátegui escribe lo siguiente: el sorelianismo, como retorno al sentido original de la lucha de clases de la cual habla Marx, esto como protesta al aburguesamiento de los parlamentarios, y el pacifista del socialismo es el tipo de herejía que se incorpora al dogma. Y en Sorel reconocemos al intelectual que fuera de la disciplina de partido, pero fiel a una disciplina superior de clase y de método, sirve la idea revolucionaria. Sorel logra la contribución original del marxismo. Cuando Mariátegui está hablando de esto, de estos parlamentarios, se está refiriendo netamente a Kautsky. Kautsky era el que había traído el neocantismo al marxismo y había creado un determinismo y un evolucionismo dentro de la teoría marxista. Sorel llegó a liberarlos de eso. ¿Con qué? Con la idea de mito. Porque la idea de mito volvía a replantear que las masas tenían movilidad, que no tenían que esperar que el capitalismo iba a derrumbarse por sí mismo, que había una potencia vital que podía llegar a derrumbar el capitalismo y la sociedad burguesa. Aquí cambió, ¿no es cierto? Ya. El mito como herejía. Y la única, cito a Mariátegui, y la única fe que puede ocupar el yo profundo es una fe combativa. No volverán, quién sabe hasta cuándo, los tiempos de vivir con dulzura. La dulce vida prebélica no genera sino escepticismo, y de ese nihilismo nace la ruda, la fuerte, la perentoria necesidad de una fe, de un mito que mueve a los hombres a vivir peligrosamente. Eso es lo que estaba comentando el endenante anteriormente. Ya no es el esperar que el capitalismo se derrumbe, es la hora de destruirlo, de combatir contra la sociedad burguesa, y eso a través de la movilidad de masa. No cayendo en el escepticismo ni en el nihilismo, sino que teniendo de alguna manera una fe en un ideal. Y ese ideal estaba convertido en el mito, que era la imagen movilizadora que iba a llevar a todos a vivir en el peligro. Eso es una frase igual interesante, vivir peligrosamente, porque Mussolini la saca, pero Mussolini la había nombrado, la había dicho citando a Nietzsche. Yo creo que Mariátegui también lo hace en ese sentido, porque Mariátegui tenía fuerte influencia nietzscheana en su juventud, fue de alguna manera un pesimista romántico, seguidor de Schopenhauer,
y después, ya en su, se podría decir, su época madura, era un pesimista seguidor de Nietzsche, que creía en el pesimismo, en la realidad y el optimismo en el ideal. Entonces, ya, ¿cuáles son las imágenes movilizadoras de Mariátegui? Bueno, nosotros podemos visualizar 3 en tus textos: la lucha final, la revolución socialista y la comunidad inca. Estas son las 3 imágenes que vamos a visualizar en Mariátegui. La lucha final se ve como una imagen solitaria, pero la revolución socialista y la comunidad incaica se unifican, y eso es lo que vamos a mostrar al final de esta parte. La imagen de la lucha final. Voy a citar a Mariátegui. La ilusión de la lucha final resulta, pues, una ilusión muy antigua y muy moderna. Cada 2, 3 o más siglos, esta ilusión reaparece con distintos nombres, y, como ahora, es siempre la realidad de una innumerable falange humana. Posee a los hombres para renovarlos. Es el motor de todos los progresos. Es la estrella de todos los renacimientos. Cuando la gran ilusión tormenta, es porque se ha creado ya una nueva realidad humana. Los hombres reposan entonces de su eterna inquietud. Se cierra un ciclo romántico y se abre el ciclo clásico. En el ciclo clásico se desarrolla, estiliza y degenera una forma que, realizada plenamente, no podrá contener en sí la nueva fuerza de la vida. Solo en los casos en que su potencia creadora se enerva, la vida dormita, estancada, dentro de una forma rígida, decrépita, caduca, pero estos éxtasis de los pueblos o de las sociedades no son ilimitados. La somnolencia laguna, la quieta palude, acaba por agitarse y desbordarse. La vida recupera entonces su energía y su impulso. La India, la China, la Turquía contemporáneas son un ejemplo vivo y actual de estos renacimientos. El mito revolucionario ha sacudido y reanimado potentemente a estos pueblos en colapso. O sea, cuando nos enfrentamos a la imagen de la lucha final, ¿qué es lo que está diciendo Mariátegui? Es el momento del hombre nuevo, un hombre renovado, es el momento de construir algo nuevo. No, ya la lucha final nos abre las puertas, es una imagen completamente movilizadora, si se dan cuenta. Sirve específicamente en los momentos de crisis. Entonces, es bien interesante en ese sentido. Sigo con la lucha final. El escepticismo se contentaba con contrastar la irrealidad de las grandes ilusiones humanas. Estas grandes ilusiones sería como la lucha final. El relativismo no se conforma con el mismo negativo e infecundo resultado. Empieza por enseñar que la realidad es una ilusión, pero concluye por reconocer que la ilusión es a su vez una realidad. Niega que existan las verdades absolutas, pero se da cuenta que los hombres tienen que crear en sus verdades relativas como si fueran absolutas. Los hombres han menester de certidumbre. ¿Qué importa que la certidumbre de los hombres de hoy no sea la certidumbre de los hombres del mañana? Sin un mito, los hombres no pueden vivir fecundamente. La filosofía relativista nos propone, por consiguiente, obedecer la ley del mito. Esto es bien interesante porque aquí está mostrando específicamente que él comprendió la idea del mito soreliano, de que el mito no se puede volver a reproducir. Los mitos aparecen y desaparecen, pero luego tiene que aparecer uno nuevo. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de ser relativo. Se pierde la idea de un absoluto. ¿Se entiende? Se pierde la idea de que hay una pura cosa que nos moviliza. Una de ellas podría ser, no sé, el Cristo crucificado, que nos moviliza hacia un lugar. Mariátegui dice, no, eso no sirve, porque eso es la imagen de una idea absoluta. Lo que hay que buscar son ideas relativas que nos logren movilizar y que no importa si van a ser útiles para los del mañana o no fueron útiles para los que estuvieron atrás, sino que sirvan para el momento en duración, o sea, para el momento presente. ¿Ya? Y obedecer a la ley del mito, eso es bien fuerte. ¿Cuál es la ley del mito? Es la ley de la relatividad, de alguna forma. Aquí sigo con Mariátegui. El impulso vital, que es lo que le había dicho que Mariátegui también utiliza de Bergson, el impulso vital del hombre responde a todas las interrogaciones de la vida antes que la investigación filosófica. El hombre iletrado no se preocupa de la relatividad de su mito, no le sería dable siquiera comprenderla, pero generalmente encuentra
mejor que el literato y que el filósofo su propio camino, puesto que debe actuar, actúa, puesto que debe creer, cree, puesto que debe combatir, combate. Nada sabe de la relativa insignificancia de su esfuerzo en el tiempo y en el espacio. Su instinto lo desvía a la duda estéril. No ambiciona más que lo que puede y debe ambicionar todo hombre, cumplir bien su jornada. Si se dan cuenta, lo que nos está planteando aquí es la imagen netamente del impulso vital. Un tiempo en duración, donde el hombre camina a través de la intuición y no está pensando en las abstracciones o lo que va a pasar, sino que en cumplir bien su jornada. O sea, en vivir su momento preciso, en un presente inmediato, vivirlo bien y hacerlo de la manera correcta. Ya. El mito de la revolución social o socialista y la comunidad. Aquí voy a hacer la imagen de la unificación del mito de la revolución socialista, o sea, de la imagen movilizadora de la revolución social o socialista y la comunidad. Cita Mariátegui: el proletariado tiene un mito, la revolución social. Hacia ese mito se mueve con una fe vehemente y activa. La burguesía niega, el proletariado afirma. La inteligencia burguesa se entretiene en una crítica racionalista del método, de la teoría, de la técnica de los revolucionarios. ¡Qué incomprensión! La fuerza de los revolucionarios no está en su ciencia, está en su fe, en su pasión, en su voluntad. Es una fuerza religiosa, mística, espiritual. Es la fuerza del mito. La emoción revolucionaria, como escribe en un artículo sobre Gandhi, es una emoción religiosa. Los motivos religiosos se han desplazado del cielo a la tierra. No son divinos, son humanos, son sociales. O sea, la revolución social se convierte en una imagen, otra imagen que al parecer es como divina, pero pasa a ser humana, ¿ya? Que va a llevar al cambio a la sociedad, no pensando de la manera cientificista, sino que de una manera volitiva, de una manera emocional. En el prólogo de Los Tempestades de los Andes, Mariátegui vuelve a repetir esta imagen de la revolución socialista. El mito es la idea de la revolución socialista, lo dice explícitamente, el mito es la idea de la revolución socialista. La esperanza indígena es absolutamente revolucionaria. Ahí nos debemos preguntar, porque dice, es el mito, es la idea de la revolución socialista, ya como nos dijo anteriormente, pero ahora habla y dice, hay una esperanza que es la del indígena, y esta es absolutamente revolucionaria. O sea, el indígena también puede llegar a tener un mito revolucionario. ¿Y cuál es? El mito de la revolución social, me fui para atrás, perdón. Bueno, yo les había hablado en sesiones anteriores sobre la nota número 15 de los 7 ensayos, para que la vuelvan a revisar. Ahí es donde plantea la idea del mito de la comunidad incaica, o del comunismo inca. Cita a Mariátegui en esa cita. El comunismo moderno es una cosa distinta al comunismo incaico. Esto es lo primero que necesita aprender y entender el hombre de estudio que explora el antiguo antisuyo. Uno y otro comunismo son un producto de diferentes experiencias humanas, pertenecen a distintas épocas históricas, constituyen la elaboración de disímiles civilizaciones. La de los incas fue una civilización agraria, la de Marx y Sorel es una civilización industrial. En aquella el hombre se sometía a la naturaleza, en esta la naturaleza se somete a veces al hombre. Es absurdo, por ende, confrontar las formas y las instituciones de uno y otro comunismo. Lo único que puede confrontarse es su incorpórea semejanza esencial dentro de la diferencia esencial y material del tiempo y del espacio. Y para esta confrontación hace falta un poco de relativismo histórico. De otra suerte se corre el riesgo desierto de caer en los clamorosos errores al que ha caído Víctor Andrés Baloande en una tentativa de este género. O sea, hay algo esencial en el comunismo tanto europeo, industrial, como en el comunismo incaico. Hay una base material que Mariátegui visualiza, y esa es la base de la comunidad. La idea de poder construir comunidad. Entonces, sigue en la misma cita, cito Mariátegui. No es posible hablar de una tiranía abstractamente. Una tiranía es un hecho concreto, y es real solo en la medida en que oprime la voluntad de un pueblo, en que contraria y sofoca su impulso vital. Muchas veces en la antigüedad, un régimen absolutista y teocrático ha encarnado y representado por el contrario esa voluntad y ese impulso, o sea, el impulso vital. Este parece haber sido el caso del Imperio Incaico. No cree en la obra tematúrgica de los incas,
Juzgó evidente su capacidad política, pero juzgó no menos evidente que su obra consiste en construir el imperio con los materiales humanos y los elementos morales de los allegados por los siglos. El Ayllu, la comunidad, fue la célula del imperio. Vamos a dejarlo hasta ahí, porque de alguna forma lo que está diciendo Mariátegui, que el imperio inca no se pudo haber logrado sin la célula del mismo, que esta era el Ayllu, que era la comunidad. O sea, era algo que se mantiene tanto antes del imperio, después del imperio y en la actualidad de Mariátegui. O sea, mientras estaba avanzando el capitalismo en la costa peruana, también a la vez se estaba manifestando la idea del comunismo incaico a través de la Ayllu, en la sierra. Entonces, esa es la imagen que tienen los indios para su rebelión, para su revolución. La imagen de la comunidad, que es la célula del pueblo. Entonces, podríamos concluir de la manera siguiente. Esto es mío, no es de Mariátegui ni una cita. El mito para Mariátegui es la revolución socialista en el Perú, que representa como sujeto histórico al indio y a las vanguardias proletarias y campesinas. Los primeros guardan una historia que permanece culturalmente en la nación peruana. La tierra es el principio básico de subsistencia y en que el indio aplica un modelo de producción ancestral que se iguala a una forma u otra con el comunismo moderno en su moral de productores y heroísmo. Entonces, la revolución socialista y el proceso de producción comunista de la tierra se unifican. El Perú adquiere una imagen propia de movilización. Para Sorel eran las masas proletarias y la huelga general. Para los fascistas de Mussolini, su patria heroica. Para Mariátegui, el mito se convierte en la imagen de reivindicación del modelo de producción industrial, que será movilizado por los indios de la Sierra Peruana, los cuales avanzarán junto al mito de la revolución socialista. O sea, pudimos visualizar aquí en Mariátegui 3 imágenes movilizadoras, tanto igual como Sorel, que era la catástrofe del capitalismo, la lucha de clase y la huelga general proletaria. Y para Mariátegui está la lucha final, la imagen movilizadora de la revolución socialista y la de la Ayllu, que se unifican de alguna forma. Bueno, espero que le haya quedado claro esta imagen del mito en Mariátegui y que de alguna manera cuando ustedes logren tomar sus textos y vean estos conceptos como el yo profundo, el yo profundo, el yo superficial, la intuición, el elan vital, se den cuenta que esos son construcciones que vienen para construir una filosofía antirracionalista que dará paso a lo que se llamará el mito político. De alguna forma, sin esa filosofía, el mito político no funcionaría. Por lo tanto, Mariátegui también la tuvo que adquirir. Así que, bueno, eso los invito a leer los textos de Mariátegui y tratar que puedan visualizar esos conceptos y juntarlos con la idea del mito político. Gracias. Eso fue todo por mi parte. Muchas gracias, Gonzalo, por esta presentación bastante clara, nítida, ¿no es cierto? Este tránsito entre Berzón, Sorel y la forma en que Mariátegui traduce y usa también, ¿no es cierto?, el mito ya masticado por Sorel, ya modificado, y él lo vuelve, ¿no es cierto?, a reutilizar, peruanizándolo y dotándolo de una proyección, ¿no es cierto?, ¿por qué no decirlo también latinoamericana? Cuando habla también de este marxismo moderno. Bien, pues, damos paso entonces a los comentarios de los panelistas. No sé si el profesor Osvaldo quisiera iniciar con los comentarios, o Patricio. Ya, ¿Sí? dado que me invitas. Mira, yo nada más quería felicitar a Gonzalo Jara por el trabajo que ha hecho. Él se ha dedicado a estudiar la influencia de Berzón en América Latina y aquí vemos también una filiación que llega
hasta Mariátegui, ¿no? Sorel tuvo mucha importancia en América Latina, ¿no? Sorel es el padre espiritual de lo que entre nosotros se llamó el anarcosindicalismo, y que fueron movimientos que hubo antes de los movimientos comunistas, antes del efecto de la Revolución Rusa, que cambió un poco las perspectivas de considerar la lucha social y la salida de esa lucha, ¿no? Creo que es interesante, incluso veo que en algunas de las cosas que dice Gonzalo están casi repetidas en Mariátegui, ¿no? Hay un trasvasije. De todas maneras, creo que es muy importante el corte evidente que hay en lo que se refiere para quién escribieron estos autores y en qué pensaron estos autores, ¿no? Y en ese sentido, es indudable que Mariátegui tenemos que leerlo en razón de América Latina, ¿no? Mariátegui no es un pensador exclusivamente peruano, ¿no? Ni es un pensador que se encerrara en el Perú. Vimos a través de la revista Mauta y de muchos escritos de él, un pensador abierto a la realidad latinoamericana. En un momento determinado, me parece que Patricio recordó la frase con la cual Antonio Melis, que es uno de los grandes escultores de Mariátegui, el que estableció la correspondencia y contribuyó a la edición de sus obras, Antonio Melis, un intelectual italiano, lo llamó el primer marxista de América Latina. La palabra primer en este caso no funciona en el sentido cronológico, ¿no? Porque hubo otros que hablaron antes de él que el marxismo, sino en el sentido de el más importante de su época, ¿no? Y yo diría uno de los más importantes aún hoy, ¿no? No sé detrás de quién podría estar, ¿no? Ahora, en ese sentido, Mariátegui, ¿por qué fue el primer marxista de América Latina? Porque él pensó al marxismo en razón de la coyuntura político, social y económica de la sociedad peruana y de la sociedad latinoamericana. Y en ese sentido, entonces, como lo dijimos anteriormente, es por primera vez una mirada marxista hacia América Latina. Pero esa mirada marxista no es solamente una aplicación o una mirada neutra, sino que es una mirada que también se transforma a sí misma. Es decir, el carácter marxista de la mirada afecta también al contexto mismo de la teoría. De la discusión que tuvimos la semana pasada, me parece, reflexionamos sobre el problema de aquellos pensadores marxistas que han desarrollado el marxismo y lo han, por así decirlo, trabajado en razón de las coyunturas específicas que tuvieron que abordar, ¿no? Hablamos de tres, ¿no? Pero hay algunos otros, sin embargo, nos quedaremos en ellos, ¿no? Uno es Lenin, más cercano, digamos, ¿no? El otro es Antonio Gramsci y tendríamos que colocar en esa lista también a José Carlos Mariátegui, ¿no? Ahora, lo importante es entender que al aplicar, es decir, al entrelazar una mirada marxista con respecto a la especificidad peruana,
Mariátegui traza una línea para que entendamos que nuestra coyuntura fundamentalmente es América Latina, ¿no? Tenemos casi una mirada como continente nosotros, ¿no? Somos diferentes, los peruanos de los chilenos, de los argentinos, ¿no? Son tres países diferentes, pero incluso en Europa se habla de las Américas Latinas, ¿no? En el sentido de sus diferencias. Sin embargo, esa diferencia no obsta a que haya un trazo común, ¿no? Que podríamos definir entonces como la coyuntura latinoamericana, ¿no? Los dominios imperiales que tenemos encima nos transforman en una igualdad, ¿no? La conquista nos igualó, el dominio inglés nos igualó, y la presencia actual del imperialismo latinoamericano, del imperialismo norteamericano, también tiende a igualar. En un momento determinado, ¿no?, nos trató de imponer una visión que podríamos llamar, siguiendo a Gramsci, de revolución pasiva, que fue la Alianza para el Progreso. Se pasó a un dominio de dictaduras militares, ¿no? Y toda América Latina estuvo hablando en el mismo lenguaje de represión y exterminio, ¿no? Salvo un par de países, ¿no? Y luego vinieron otros intentos, y en general está esta presencia que nos iguala. En ese sentido, entonces, creo que es dable, es aceptable hablar de una coyuntura latinoamericana y de José Carlos Mariátegui como un pensador de coyuntura, ¿no? Nosotros no coincidimos, o por lo menos yo no coincido con aquellos autores que hablan del marxismo en un tono universal, ¿no?, metafísico, ¿no?, como si el marxismo funcionara a un nivel estratosférico, como algo igual para todos los tiempos, todos los lugares. En ese sentido, me parece que la definición que Mariátegui da del marxismo, cuando él envía al Congreso Obrero de Lima y Callao un mensaje en donde le habla un poco cómo él ve las perspectivas del movimiento obrero en el Perú, y dado que en esos momentos los obreros de Lima y Callao estaban discutiendo acerca de cuál podía ser la ideología que los rigiera a ellos, Mariátegui les define el marxismo para que entiendan bien cuando ellos están hablando del marxismo. Y esa definición del marxismo yo creo que es una de las más creadoras que yo he escuchado sobre eso, ¿no? Es decir, el marxismo no es un cuerpo de principios rígidos, no es lo mismo para todas las latitudes sociales, y debe estudiar cada modalidad, cada cambio que ocurre en su condición. Es algo semejante lo que hace Lenin en el quehacer, ¿no? En donde cuando él habla de teoría y práctica, y que no hay práctica revolucionaria sin teoría revolucionaria, no está hablando de un esquema teórico, no está hablando de un sistema teórico. Él llega a un momento en que tiene que definir la ciencia a la cual él se está refiriendo, y en ese momento Lenin dice: tenemos que saber todo lo que ocurre en la sociedad rusa, ¿no? Saber hasta lo que piensan los mendigos que están en la catedral, ¿no? Es decir, se tiene que saber tener un conocimiento completo, ¿no?, de cuál es lo nacional y popular en una sociedad dada, ¿no? En ese sentido, entonces, vuelvo a
a José Carlos Mariátegui y me parece que su aporte es fundamental. Ahora, hay una base, y con esto voy a terminar, ¿no?, para esta opinión, y es el hecho de que todos los que nos preocupamos del pensamiento de Marx, estamos pensando en torno a un mismo objeto. Y este objeto es el capitalismo. Ahora, el capitalismo es un objeto que para algunos nace en el siglo XV, ¿no?, para otros un poco después, pero que nos rige desde entonces, prácticamente desde ya varios siglos, ¿no?, y que es una estructura, es un modo de producción, un sistema de relaciones sociales, una manera de vivir y pensar en la cual estamos sumergidos desde que nacemos. Ahora, no es universal, eso es evidente, no es universal, sino es algo que también se modifica de acuerdo a las latitudes sociales. De tal manera de que la presencia del capitalismo en el Perú en los años 20, que piensa Mariátegui, no era exactamente la misma de la que pensó Marx, ¿no?, ni la misma de la que pensaba Lenin. Y él entendió de que él tenía que entregar una respuesta a la novedad, a lo inédito que estaba ocurriendo en su sociedad, ¿no? Creo que el marxismo avanza a través de estos autores de la coyuntura, como yo los llamo. Cuando hablo coyuntura, tomo el término Lenin, que habla de una coyuntura histórica y política determinada, ¿no? Es decir, que cubre un periodo determinado de años, digamos, y que cambia de acuerdo a los acontecimientos históricos y políticos. Bueno, eso es lo que quería yo agregar, y vuelvo a recomendar, a tener en cuenta las cosas que Gonzalo Jara ha dicho, que conciernen entonces a una mayor profundización del pensamiento de Mariátegui. Y tener en cuenta esto, es decir, nosotros tenemos que trabajar a dos manos, ¿no?, con una parte metidos en la realidad latinoamericana, pero sin abandonar influencias europeas que nos han formado y que nos han conformado, ¿no? Pero saberla traducir, como decía Gramsci, adecuadamente a nuestra realidad, y no impostarla decididamente y hacer de lo nuestro un calco y una copia, sino una creación, ¿no? La nuestra no será heroica como la de Mariátegui, pero debe ser también una creación. Gracias. Muchas gracias, profesor Osvaldo, por su intervención, su comentario. Damos paso, Patricio, ¿quieres Dale. continuar tú? Bueno, dale. Gracias a Gonzalo también por la presentación y por el comentario, el profesor igual. Y creo que en estas sesiones que hemos tenido también, si bien lo hemos centrado y nucleado básicamente en la perspectiva y en el pensamiento de Mariátegui, y si en algún momento quedó la sensación, como bien lo dice el profe, que más una sensación centrada en el Perú, eso no quita que Mariátegui traspasa la frontera. Y lo interesante ahí en ese traspaso de frontera es que con Mariátegui uno podría decir se inaugura o se inicia un proceso en el cual se comienza en América Latina a pensar América Latina desde sus propias realidades para el pensamiento marxista. Esa señal y ese camino y recorrido que hace Mariátegui, el que también en alguna instancia en la década de los 30 fue ocultado por la hegemonía, digamos, de la internacional, por ser acusado de populista para la época, y en este caso lo que nosotros hemos rescatado como la mirada heterodoxa, como muy bien lo planteaba Gonzalo en la presentación.
Entonces, ese rescate que hace Mariátegui abre también una tradición, como muy bien después lo rescata José Aricó, de pensar a América Latina, de pensar a Marx desde América Latina, y pensar a América Latina con Marx, y no esta especie de una traducción o una copia fehaciente hacia la realidad latinoamericana. Entonces, desde la realidad latinoamericana se comienza a desarrollar un proceso en el cual los estados latinoamericanos y los movimientos sociales latinoamericanos comienzan también a profundizar históricamente su realidad. Parte de eso lo viene a rescatar después toda la tradición, uno diría, de las izquierdas latinoamericanas. Las izquierdas latinoamericanas vienen a poner el tema constante sobre qué significa, por ejemplo, el imperialismo en América Latina y cómo eso va afectando a los diferentes países latinoamericanos. Es una realidad de análisis constante frente a ese influjo de las fuerzas del capital, y desde ahí van surgiendo diferentes líneas de pensamiento, así como en Bolivia o en Chile, las disciplinas, o en el mismo Perú, las disciplinas sociales también se empiezan a preguntar por nosotros, por los latinoamericanos, y comienza también a desechar las teorías y las tradiciones más conservadoras que en la que primaban en las ciencias sociales y también en la historiografía en general en América Latina. Entonces empieza a buscar los sujetos sociales. Yo creo que toda esa eclosión de desarrollo de ese pensamiento de izquierda, para el caso chileno, viene a concluir, como todos nosotros sabemos, con la unidad popular. O sea, la unidad popular es el encuentro, el flujo de esa pregunta sobre la realidad chilena y cómo salir adelante desde una mirada de la izquierda. Lo mismo va a ocurrir en Perú, lo mismo va a ocurrir en América Latina, lo mismo va a ocurrir en Argentina, en México. Va a haber un constante pregunta por nosotros, que en algunos momentos fue la identidad, en algunos momentos fue la cultura, pero en algunos momentos también es la concesión de la cultura izquierda sobre las realidades sociales. Entonces, creo que Mariátegui en ese sentido abre ese camino de diferentes perspectivas para pensarnos a nosotros mismos con una propuesta de salida al capitalismo. Yo creo que es lo importante a rescatar. O sea, es un camino en perspectiva de construir, y cuando digo construir con nuestra propia realidad, ese socialismo, como lo diría Mariátegui, indoamericano. Ese socialismo tiene que tener ser una realidad concreta con nuestra realidad, no una imposición, sino una realidad. Y eso es interesante también, y con esto voy cerrando, que este socialismo no viene desde arriba hacia abajo, sino que una construcción social desde abajo hacia arriba. Ese va a ser la creación heroica en ese sentido de construir. Por eso la discusión sobre el socialismo, por ejemplo, en Chile, socialismo a la chilena, tiene que ver con esa realidad, no con un desmerecimiento conceptual de cómo se construyó, o porque estaba más cerca o no, o más alejado de un marxismo, leninismo, estalinismo, sino que más bien que es nuestro socialismo. Así como nosotros dijimos en esta presentación, está nuestro Lenin, está nuestro socialismo. Y ese socialismo toma ciertas características de acuerdo a las realidades concretas que se generan en cada nación o en cada pueblo. Eso diría por el momento para ir redondeando un poco esta idea del seminario en sí, en su conjunto, y lo que significa pensar esta realidad latinoamericana, en este caso, desde Mariátegui y para América Latina. Muchas gracias, Patricio. Yo también me quiero sumar aquí a los comentarios, para no sé, más bien resaltar también lo que se ha planteado acá como síntesis, a modo de resumen de este seminario, la trascendencia, la relevancia que tiene Mariátegui a nivel latinoamericano. Hemos abordado desde sus principales intelectuales también, la forma, las ediciones que han sido publicadas en distintos países, en distintos momentos, la importancia que tuvo la revista Amauta. Hay efectivamente ha habido una importancia, una relevancia de Mariátegui. También hemos visto cómo en el desarrollo de ciertas ideas, tanto en los partidos comunistas como en los partidos socialistas de América Latina, también ha cumplido un rol importante, ¿no es cierto? Pero yo quisiera también, además, también destacar precisamente el rol que ha jugado a lo largo de todo este tiempo en
en aquellos movimientos políticos, en aquellas fuerzas políticas que también que son extraparlamentarios o que podríamos decir se escapan de este radio que es el PC y el PS. Y cómo también eso ha tenido su importancia, su trascendencia. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a la oportunidad que nos brinda, ¿no es cierto?, Mariátegui de invitarnos a ser herejes, ¿no es cierto?, con un pensamiento ortodoxo, de ponerlo en tensión, de poder adecuarlo, adaptarlo, anatomizarlo a nuestra realidad concreta, de que sea, en definitiva, gracias a lo que nos propone, un pensamiento revolucionario creativo, ¿ah? Que no se cierra ante las circunstancias, sino que precisamente la aborda para resolverla. Yo creo que no es coincidencia, no es casual también que, por ejemplo, que en América Latina se hayan dado procesos revolucionarios que son herejes, precisamente con la lógica clásica, con la lógica formal más europea de lo que entendemos como marxismo, ¿no es cierto? Estoy pensando en la Revolución Cubana, en los movimientos guerrilleros de su momento, la importancia que tuvo el mundo rural del campo también en esos procesos, que no era considerado la lógica clásica, ¿no es cierto?, del movimiento de masas proletario, ¿ah? Principalmente basado en el sindicalismo. Creo que también hay un acierto de que Mariátegui, si bien reivindica, rescata, ¿no es cierto?, el mito político de Sorel, lo trasciende a la huelga general, ¿no es cierto?, al sindicalismo. Él no se queda con eso, sino que lo subvierte. Y en ese sentido le es útil, ¿no es cierto?, en la confección del Perú de su momento. Entonces, efectivamente, podríamos decir que no es una coincidencia en el sentido de que Mariátegui efectivamente lo que hace es analizar adecuadamente, generar un diagnóstico pertinente con respecto a su época, con respecto a su contemporaneidad. Y en ese sentido es que también a nosotros nos sirve nuestra contemporaneidad. ¿Ah? Estoy pensando también, por ejemplo, en el pensamiento del Che, los encuentros que hay también con Mariátegui, que sin duda lo he leído en algún momento, pero también en los movimientos políticos. Ya he mencionado con respecto al MRTA, con respecto al Sendero Luminoso, tengo entendido que también los Tupamaros también han hecho reivindicación también de Mariátegui, y por lo menos lo que podría yo dar cuenta en lo que respecta a la realidad chilena y a los movimientos políticos, sí puedo decir con toda confianza que ha sido parte de Mariátegui, literatura fundamental y central dentro de los procesos de formación política que han tenido distintos movimientos y organizaciones políticas. Me refiero, por ejemplo, desde el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, del Mapu Lautaro, las distintas expresiones con respecto del movimiento de izquierda revolucionaria del MIR, que siempre han estado en consideración estos textos y su influencia. La influencia, efectivamente, esta invitación a jugar con la herejía, a trabajar con la realidad, ¿no es cierto?, y a buscar alternativas que no se queden en el dogma, ¿no es cierto?, y que lo ponen a prueba, lo ponen en práctica. Cabe también destacar el hecho de que lo que nos propone en cierta medida Mariátegui es esta revolución indoamericana, ¿no es cierto? Y cómo, por ejemplo, en Chile, a pesar de que no tenemos profundas raíces de cultura, ¿no es cierto?, porque han sido arrebatadas, ¿no es cierto?, nos han tratado siempre de quitar ese lazo histórico que tenemos, ¿no es cierto?, con nuestro pueblo originario y con nuestra actualidad, ¿no es cierto?, separándolo, efectivamente. Pero sin embargo, a pesar de aquello, como masas, como opinión pública, hay un profundo respeto que se ha ido cultivando y que se ha ido desarrollando a través del pueblo mapuche principalmente. Y ahí hay un encuentro, ¿no es cierto? Sin duda, ningún movimiento político podría pensar en una transformación relevante en nuestro país si no es considerando también al pueblo nación mapuche en ese proceso. ¿Ah? Y eso completamente nos cambia el panorama de lo clásico y nos pone en una situación que tenemos que, por necesidad, convertirnos en hereje. ¿Ah? Y ahí es donde también ha trascendido. También he podido ser testigo, he participado también de distintas escuelas de formación política que se han desarrollado en los movimientos secundarios. Me estoy refiriendo al año 2006, donde hubo un movimiento bastante potente a nivel nacional de las tomas de los colegios,
y por lo menos en Santiago tuve la posibilidad de participar en algunos, y el gran interés que precisamente en ellos, en los estudiantes en esos momentos organizados, tiene, ¿no es cierto?, o tuvo en ese entonces Mariátegui, ¿ah? Y el interés que llamaba su lectura. Así también, por ejemplo, de organizaciones anarquistas, ¿ah? Que hasta el día de hoy también, efectivamente, encuentran en Mariátegui un interlocutor válido, ¿no es cierto?, que les permite también pensar nuestra contemporaneidad. Y además también creo que el hecho de que sea un pensamiento revolucionario creador, lo que nos plantea Mariátegui, a nosotros nos permite también que se convierta en herramienta útil para nuestra contemporaneidad. Y en ese sentido, por lo menos en el caso chileno, existe nuevamente ese encuentro, ¿ah? De lo que ha acontecido con respecto al estallido social y en cierta medida lo que nos brinda también en Mariátegui. Lo digo en el sentido de que los procesos de cambio y transformación que se están proponiendo son integrales, apelan a la propiedad de la tierra, apelan a los recursos naturales, a la propiedad sobre los recursos naturales, hacia el cuidado y el respeto con respecto al medio ambiente, al reconocimiento y respeto al movimiento indígena, así también a las condiciones tanto urbanas y campesinas, etc. O sea, hay una multiplicidad de elementos que efectivamente falta centralizarlos, que efectivamente falta cohesionarlo en un mito político. ¿Ah? El estallido social en ese sentido tal vez ha cumplido un poco ese rol, o se está configurando, ¿no es cierto?, tal vez en el caso chileno. Pero hay elementos ahí que son heterogéneos, que son diversos, y que por lo mismo es que Mariátegui nos termina siendo de mucha utilidad. ¿Ah? Y creo que esa sensación también, ¿no es cierto?, me imagino que se debe multiplicar también en el resto de la región latinoamericana, como un aporte importante, como un legado sustantivo en el desarrollo del pensamiento revolucionario latinoamericano en sus distintas facetas, en sus distintas dimensiones. ¿Ah? Y lo versátil que ha sido Mariátegui en ese sentido, que llega, ¿no es cierto?, a la influencia en los estratos más intelectuales, por decirlo de algún modo, pero también, ¿no es cierto?, como también lo han mencionado otros, en las masas, ¿no es cierto?, en los sectores populares, y es así también como Mariátegui sigue rondando como un fantasma, ¿no es cierto?, por América Latina. Muchas gracias. Bien, aquí tengo algunas preguntas con respecto a la presentación de Gonzalo. La primera, Nahuel dice, en torno a lo expuesto, ¿cuál es la diferencia, semejanza entre religión e ideología? No sé si te voy mencionando una a una, Gonzalo, para que la vayamos abordando, o prefieres que la... Claro, ahí leen la otra de Nahuel, ¿cuál es un comentario? Un comentario, la consigna que surge en el contexto de estallido social, que dice el neoliberalismo nace y muere en Chile, ¿es parte de ese mito de la lucha final? Y hay otra que también tiene mucho que ver con la anterior, ¿eh? Que también es de Nahuel. Tengo otra pregunta, comentario. Si la lucha de clases, la huelga general y el fin del capitalismo son mitos del presente y movilizadores, ¿el capitalismo sería un mito idealista que inmoviliza? Ya, muy interesante, Nahuel, gracias. Voy a responder también una pregunta que está en el Facebook, y voy a hacer como una corrida. En una pregunta en el Facebook también me dicen si el marxismo de Mariátegui es irracionalista. Cuando se dice que el marxismo, hay una influencia irracionalista en el marxismo de Mariátegui, claro, es la influencia de Berzón, el cual para él era un filósofo superior en la época, en el siglo XX, superior a lo que es Hegel. Hegel, de alguna manera, lo que estaba haciendo era todo lo real es racional y todo lo racional es real. Entonces, lo que estaba haciendo Mariátegui era todo lo contrario. Había que destruir ese concepto de razón para poder avanzar, porque si nosotros decimos que todo lo real es racional y todo lo racional es real, nos quedamos en un inmovilismo. No podemos imaginar un mundo más allá de la razón, más allá de lo real. Tenemos que construir un mundo nuevo. En ese sentido, Mariátegui sí tiene una influencia fuerte del racionalismo. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar,
desde ese punto de vista, la filosofía marxista latinoamericana y cierta parte de la filosofía latinoamericana ha tenido una gran influencia de la filosofía irracionalista europea. Y eso ha sido muy bueno para el pensamiento en Latinoamérica, porque de alguna manera nosotros tenemos que pensar que no tenemos que caer en los conceptos europeos, sino que todo lo contrario, crear conceptos nuevos. Y para eso no podemos caer en el racionalismo abstracto y en imágenes cadavéricas que lo único que provocan es que no podamos llegar a la movilidad, sino que nos detienen. Entonces, desde ese punto de vista, sí habría un irracionalismo. Y si tiene alguna relación con el Marx, con el Marx como DBG, podría ser que sí en lo que es la comunidad, que esa era la pregunta esa. Y lo que dice Nahuel es bien interesante, porque religión para Mariátegui es un proceso, es una herramienta arcaica que nos permite de alguna manera eclipsar a la razón, al igual que como lo decía Bergson. Por lo tanto, la ideología, si existe un concepto de ideología que Mariátegui no lo trabaja, no trabaja el concepto de ideología así como lo trabaja Gramsci, por ejemplo, sino que para él no existe el concepto de ideología que como construir una ideología. La ideología se va construyendo por medio del mito, se podría decir. El mito es ideología, esa es la construcción, para la movilidad de las masas. Pero desde ese punto de vista no sería negativo, no sería una ideología negativa, sino que sería positiva porque permitiría la movilidad, esta ideología mito, de alguna forma. Y como segundo, la idea del estallido social, que dice que el neoliberalismo nace y muere en Chile, ahí es bien problemático, porque hay dos clases de mito en política. Está el mito revolucionario, que es el que maneja Sorel, el que maneja Mariátegui, el que maneja Gramsci, el que maneja Carl Schmitt, por ejemplo, pero existe un mito que se da en los procesos de revuelta, que es distinto. El proceso revolucionario construye una moral, hay que seguir una moral. A la vez también tiene un sujeto histórico, un sujeto que crea historia, por ejemplo en Mariátegui sería la clase y el indio. Pero los mitos cuando se construyen en la revuelta no tienen moral y tampoco tienen sujeto histórico, porque ese es un momento en donde solamente son imágenes que movilizan a una masa difusa, que no tiene podríamos decir, un pastor que los guíe, sino que todo lo contrario, son solamente las imágenes. Por el contrario, en el mito revolucionario, si hay una idea, por ejemplo, en Gramsci, sería el partido, la imagen del partido, que se convierte en el mito del príncipe moderno. En Mariátegui serían estas imágenes que van mutando y que van cambiando, pero van lideradas por una vanguardia intelectual, ¿ya? Pero por el contrario, en las revueltas, las imágenes son demasiadas, son distintas y se manifiestan de manera mucho más espontánea, no son guías, no tienen un pastor. Entonces, habría que ahí calar más hondo y primero definir qué es un mito revolucionario y qué es el mito de la revuelta. Hay un autor bien interesante que se llama Furio Jesse, que escribe un texto que se llama Spartacus, el cual toma ese concepto del mito dentro de la revuelta, en donde él descalabra todos los constructos técnicos del mito revolucionario y habla de este mito puro que se da en los momentos de revuelta a nivel mundial, se podría decir. Y el neoliberalismo muere ¿y cuál era la otra pregunta? La última que me habéis dicho, Gonzalo, sobre el capitalismo. Sí, te la reitero enseguida. Es si la lucha de clases, la huelga general y el fin del capitalismo son mitos del presente y movilizadores, ¿el capitalismo sería un mito idealista que inmoviliza? Claro, hay una cosa genial que es lo que dice Mariátegui. Por ejemplo, él dice que la burguesía ya no tiene mitos y por eso no puede ser movilizadora. Entonces, de alguna manera, el neoliberalismo es un cadáver viviente, es un cadáver androide que está caminando, es como una especie de zombie, podríamos verlo. Él no crea mitos, porque no tiene fe, no tiene esperanza, no quiere crear nada nuevo, sino que todo lo contrario, que quiere detener el tiempo, quiere que todo se conserve tal como es,
no quiere construir lo nuevo. El neoliberalismo se autodenomina como revolucionario, pero no es revolucionario. Su tendencia es conservadora, lo convierte en una entidad reaccionaria, así que está incapacitada para construir mitos políticos desde ese punto de vista. Por el contrario, lo que está diciendo Mariátegui ya lo había dicho, o sea, la burguesía está incapacitada de crear mitos, ya tuvo su oportunidad la burguesía, ellos ya fueron los capitales de industria, ellos ya crearon la industrialización, pero después de eso se convirtieron en burgueses. Y esa burguesía, lamentablemente, es la que todavía nos seguiría gobernando, seguiría instalada dentro del establishment político y estarían no pensando en cambiar nada. Y desde ese punto de vista no sería un mito. El capitalismo estaría incapacitado de crear mitos, sino que el capitalismo es la abstracción misma. Y lo podemos ver desde el mismo Marx. O sea, el fetichismo de la mercancía. El fetichismo de la mercancía es decir, no, el mundo está lleno de fetiches. Este fetichismo de la mercancía de alguna manera no crea nada, solamente una ilusión de lo que no nos permite crear, sino que nos detiene en un mundo de ilusiones. Por el contrario, el mito apunta a la creación dentro de la realidad. Esa es la diferencia. Y es bien interesante esa discusión de llevar el mito revolucionario y el mito en la revuelta. Son dos cosas distintas. Eso podría decirlo, como para cerrar. Gracias, Gonzalo. Y también agradecer a todos por la participación y al ICAL, al profesor, a ti, Gonzalo, a Patricio, a Claudio, que nos está acompañando espiritualmente. Me tocó hacer clases en la universidad, así que no pudo asistir, pero me dijo que le mandara saludos a todos ustedes. Sí, yo aportando también a la diferencia entre religión e ideología, tengo entendido que Mariátegui era creyente, que hay un texto, de hecho, en algún momento que él hace alusión así como a su fe en Dios. Me parece que eso le permite o le facilita un poco acercarse más en este vínculo entre religión y mito, ¿no es cierto? Pero por lo menos en Gramsci, la religión es un tipo de ideología, ¿no es cierto? Y el pensamiento revolucionario es otro tipo de ideología. ¿Ah? Ambas pueden disputar, ¿no es cierto?, en ese terreno. Pero me parece también que es importante destacar esta analogía que hace Gramsci con respecto a la necesidad de una reforma intelectual y moral, ¿ah? Que ocupa precisamente como parangón para abordar este concepto la reforma protestante de Lutero, una reforma religiosa, ¿no es cierto?, que fue lo que posibilitó cambiar la forma de pensar, ¿no es cierto?, de la Alemania de ese entonces, y que también permitió la proliferación de la filosofía clásica alemana. Entonces, ese vínculo que hay, yo creo que también a su modo, Mariátegui también lo visualizaba, la necesidad, la importancia de que ese proceso revolucionario, este mito, ¿no es cierto?, de la lucha final, de la revolución socialista, tuviese que ir acompañado de un proceso de reforma intelectual y moral, es decir, de cambiar nuestro pensamiento, de cambiar nuestra moral, de cambiar nuestros valores, de desarrollar una nueva ética, ¿no es cierto?, en ese aspecto. Y que efectivamente yo creo que en cierta medida veía esa cercanía, esa coincidencia tal vez con el mundo del cristianismo. Hoy dejar en claro algo, la religiosidad en Bergson, en Sorel y en Mariátegui es laica. O sea, no es una religiosidad de creencia en Dios ni en seres espirituales. Es una herramienta que permite eclipsar la razón. Y eso lo toman ellos desde el pragmatismo, desde la filosofía pragmatista, especialmente de William James, que él escribe unos textos donde habla del concepto de fe y de creencia desde un punto de vista laico. Que los científicos de alguna manera utilizan esos conceptos para poder llegar a cumplir su hipótesis científica, y ellos lo abarcan. Pero no es una religión institucionalizada, ni católica, ni evangélica, ni nada de eso. Es una religión vista como herramienta técnica para poder eclipsar la razón a través de esta fe y creencia en lo que se puede construir. No es creer lo que no se ve, sino que construir lo que no se ve. Profe, ¿quiere hablar? Tiene que activar el audio.
Ya, Ahí sí. mira, no, yo quería referirme a una sola palabra, ¿no? A la palabra irracional. Nosotros podemos decir de una persona que es irracional porque no es cuerda o porque tiene algunos problemas que no ha resuelto, ¿no? Es decir, problemas mentales. Pero ¿qué ocurre cuando llevamos ese concepto al plano del pensamiento político? Es decir, ¿qué significa decirle a Mariátegui que es un irracionalista, o a Unamuno que es un irracionalista, ¿no? ¿En nombre de qué razón se califica, ¿no? Y yo creo que la razón que está actuando ahí es la razón decimonónica, es decir, la razón del capitalismo triunfante. Cuando el capitalismo pudo erigir la razón y la ciencia y el progreso como mito, ¿no? Ese es un momento triunfal. No olviden ustedes que en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, se hace una exposición en París, ¿no? Cuyo objeto, siempre he repetido esto, cuyo objeto que se colocó como símbolo de esa exposición es la Torre Eiffel, ¿no? Que quedó después como el símbolo de París, pero que cuando se construyó para sacarla después, ¿no? Era un objeto para la exposición, ¿no? Como una exposición que hizo Chile no sé en qué lugar y llevó un pedazo de hielo, digamos, ¿no? Era la Torre Eiffel un objeto en ese sentido, pero quedó, digamos, después como símbolo de Francia. Bueno, era un capitalismo triunfante, por lo tanto, ¿no? Un capitalismo exitoso, que no tenía sombra en su avance, ¿no? Y la gran sombra, el gran conflicto vino con la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ahí se quiebra totalmente esta razón. Ahora, tenemos que pensar entonces de que lo que pasa con Mariátegui, lo que pasa con Gramsci o con aquellos autores tratados de irracionalistas, es que están actuando en nombre de otra razón, una razón diferente, que se basa en un contexto social diferente, político-cultural diferente, ¿no? Es decir, el siglo XX comienza con una duda enorme acerca de las posibilidades de la ciencia, acerca de la confianza que se tenía en la ciencia, ¿no? Y fundamentalmente entonces la incertidumbre es mucho más fuerte que lo que era en el siglo XIX con el positivismo. Ahora, Mariátegui era antipositivista, ¿no? Gramsci también era antipositivista. Mariátegui pensó fuera del positivismo y contra el positivismo. Y en ese sentido, entonces, no podía aceptar la idea de razón y de ciencia que el positivismo había vinculado, ¿no? Tenemos que decir que a veces esa mentalidad positivista de la importancia de la razón y de la importancia de la ciencia se nos pega a nosotros en el pensamiento marxista y se lee mal a Marx, ¿no? Que en el fondo era un crítico también de la razón burguesa, ¿no? Como dice Gonzalo sobre el fetichismo, es decir, el mundo que ha creado el capitalismo, dice Marx, es un mundo al revés, ¿no? Pues un mundo encantado, ¿no? Del señor capital y la señora tierra, ¿no? Y un mundo entonces de apariencias, de fantasmas, de fantasmagoría, donde lo real está totalmente sumergido por estas figuras, por estos espectáculos, como diría Debord, ¿no? Que aparecen todos los días, ¿no? Los discursos no dicen lo que deben decir y las imágenes no dicen lo que deben mostrar, ¿no?
y la tele entonces nos muestra este mundo fantasmagórico al revés, ¿no? Como un mundo real, ¿no? Entonces, creo que es importante entender en qué sentido funciona aquí la palabra irracional, ¿no? En qué sentido Unamuno irracional, Mariátegui irracional, Gramsci e irracional, etc. Eso nomás quería aclarar. Gracias, profesor. Tenemos una cuarta pregunta también de Nahuel. Dice, ¿Recabarren dista mucho de las propuestas que hacía Mariátegui? No sé si hay alguien que quisiera comentar al respecto. ¿Pato? Mira, no Mira, sé, creo que Patricio puede decir mucho más que yo. Lo único que yo podría decir al respecto es lo siguiente. La obra de de Luis Emilio Recabarren son los productos de su organizador, de su carácter de organizador de la cultura. Las instituciones que crea, los partidos que crea, los periódicos que mantiene, ¿no? El Despertar de los Trabajadores duró años y años en las condiciones que lo hizo, ¿no? El movimiento obrero que genera, ¿no? Y que son cosas tan importantes como los escritos, ¿no? Ahora, en los escritos hay una aproximación más débil a los problemas, ¿no? Pero Recabarren es importante por lo otro, ¿no? Y por eso, en ese sentido, es una de las grandes figuras del pensamiento político chileno, ¿no? Y, y yo, en un escrito, aproximé el pensamiento hablé de los tres grandes marxistas del siglo, de comienzo del paso del siglo XIX al XX, que son Mariátegui, Recabarren y Julio Antonio Meyer, ¿no? Así que me parece que son la figura más importante, con diferencias entre ellos, por supuesto, por la manera como uno no fue un trabajador, digamos, otro era un periodista, otro era un estudiante universitario, ¿no? Y que hace en Cuba la labor que hizo Haya de la Torre en el Perú, es decir, creó creó la Asociación de Estudiantes, la Federación de Estudiantes, creó las Universidades Populares José Martí, ¿no? Y fue uno de los fundadores del Partido Comunista Chileno. Es decir, creo que en América Latina, viendo el caso de Mariátegui también, nuestros pensadores valen fundamentalmente por sus obras, ¿no? Alguien definió alguna vez, entre ellos, ¿no? No nosotros, definió que los alemanes eran una gran cabeza con un cuerpo esquelético, refiriéndose al pensamiento alemán del siglo XX, ¿no? Pero en América Latina hay también las obras, ¿no? Las obras materiales que quedaron. Es decir, la Revolución Cubana se debe en gran medida a Meyer, ¿no? El movimiento obrero chileno, ¿no? La Central Única de Trabajadores, ¿no? Se debe a Luis Emilio Recabarren, ¿no? Y en el caso de Mariátegui, entonces está su pensamiento y su obra, ¿no? Como fundamento del pensamiento peruano de izquierda actual. Eso. Sí, yo creo que ahí hablamos la sesión pasada de que entre Mariátegui y Recabarren, bueno, no se conocieron, y uno es el organizador del movimiento obrero, o sea, en ese sentido
en Recabarren está toda su mirada de intelectual orgánico y organizador de la clase trabajadora. Y en Mariátegui está el intelectual que también trató de organizar la clase trabajadora, pero está esa radicalidad también que está en Mariátegui, en el sentido de que el movimiento de izquierda no solo se resuelve con este economicismo marxista que se primaba en la época, sino que va a abarcar los otros espacios de la sociedad. O sea, es muy importante entender a Mariátegui ahí como este gran pensador de que las transformaciones sociales no solo se juegan en el espacio político, sino que en la transformación total de la cultura, en ese sentido. Parte de eso está en los 7 ensayos. Los 7 ensayos muestran ese espacio de disputa. No solo se disputa en la materialidad, sino que también en los espacios subjetivos de la lucha social. Y creo que ahí es importante señalar también que esto se resuelve en la inmanencia, o sea, toda práctica humana está en la inmanencia de resolver sus problemas, no viene desde afuera, sino que viene del proceso de la práctica social y del desarrollo de la práctica social, que va a ir desarrollando también la teoría a la vez. No es una teoría a aplicar, sino que una teoría que se va desarrollando con la práctica. Es una relación dialéctica, si uno lo pone en esos términos. Yo diría que ahí están los focos que hemos tratado de desarrollar y enfocar en Mariátegui. Yo creo que con eso, bueno, hay un camino más para profundizar después en la perspectiva de que Mariátegui siguió hacia adelante. O sea, yo creo que aquí falta un capítulo también en el sentido de que los usos, así como se escribió por Tantiero, los usos de Gramsci en América Latina, están los usos de Mariátegui en América Latina. No se puede, hay que desconocer también, no desconocer de que hay una utilización también de usos de un pensamiento donde como todo uso, y como algunos también dicen, como toda traducción una traición, está el recorte interesado y mediado de diferentes grupos de partes del pensamiento. Yo lo diría en ese sentido. Y uno podría hacer un símil ahí, o sea, están los usos también que se han aplicado al pensamiento de Mariátegui para diferentes intereses. Yo creo que lo que hemos tratado acá de pensar es pensar cómo Mariátegui es un camino de búsqueda y de encuentro de esa América Latina heterogénea. Yo lo dejaría ahí como una propuesta también de trabajo en la actualidad. Sí, efectivamente, concuerdo contigo, Patricio. No sé si hay alguna pregunta o comentario por Facebook que faltaría de considerar, porque por lo menos acá por Zoom no tendríamos más inquietudes. Yo creo que Gonzalo debería ir cerrar con la presentación y eso, Gonzalo. Jara. Gonzalo. ¿Cómo? Decir lo último de tu presentación y cerramos el coloquio. Un cierre. Ahí invitamos después para otro proyecto más adelante. Bueno, para cerrar con la presentación, creo que las preguntas estuvieron bien buenas y creo que una de las que me llamó mucho más la atención fue esa, sobre el mito, que tenemos que tener en cuenta que el mito revolucionario y el mito en la revuelta se manifiestan de manera distinta, y cosas distintas y que hay que analizar también. Y sobre lo que dijo el profesor Osvaldo, sobre el irracionalismo, hay que tener también en cuenta, muy en cuenta, que lo que estaban criticando ellos, ¿por qué son filósofos antirracionalistas, más que irracionalistas? Son antirracionalistas porque estaban en contra del positivismo y el historicismo, que habían creado un mecanicismo y un finalismo en los movimientos políticos de la época. Ellos estaban esperando la catástrofe del capitalismo. No la estaban exigiendo de alguna forma. No la estaban manifestando. Y especialmente iba enfocado a las sociales democracias. Las sociales democracias que venían de la Segunda Internacional, que habían llevado un quietismo a la masa trabajadora. Y Mariátegui y Gramsci también, y Sorel, lo que estaban tratando de hacer era movilizar nuevamente a las masas, que habían perdido su movilidad, y para ello no podían utilizar la filosofía positivista ni historicista,
sino que les quedaba solamente esta nueva filosofía que era la del siglo XX, el pragmatismo, el vitalismo, y no sé, podríamos nombrar, y especialmente Bergson, Nietzsche. Eso, para cerrar. Gracias. Bien, pues muchas gracias a todos los asistentes, a los panelistas, a Gonzalo, a Patricio, al profesor Osvaldo y a Claudio por estas sesiones. Con esto cerramos ya un ciclo, seminario del itinerario de Mariátegui, bastante consistente, sólido. Esperemos volver a encontrarnos en una nueva oportunidad, en un nuevo proyecto, más adelante, nuevos eventos, ojalá presencialmente también. Así que eso, pues quedamos invitados y reiterar el agradecimiento a los dueños de casa, al ICAL, y también al Centro de Estudios del Pensamiento Iberoamericano por la realización de estas sesiones. Que les vaya muy bien. Hasta la próxima. Chao a todos, cuídense. Nos estamos viendo en otra actividad. Chao, chao.